El aroma del mole de mi madre, Noemí, flotaba en el aire, espeso y familiar, un aroma que debería significar hogar. Pero para mí, sentada en la larga mesa de caoba pulida en nuestra casa de Coyoacán, solo significaba el comienzo de la función semanal. Era domingo, el día sagrado de la familia, y como siempre, el sol giraba en torno a mi hermana mayor, Amalia. Yo soy Itzel, tengo 30 años, y en mi propia familia, a menudo me siento como un satélite invisible, atrapado en la órbita de un astro mucho más brillante. Amalia, con su risa sonora y sus gestos de arquitecta exitosa, estaba contando una anécdota sobre un cliente millonario en Polanco. Sus manos dibujaban en el aire arcos y ángulos invisibles, y toda la atención de la mesa, como un reflector, estaba fija en ella. Mi padre, Damián, la miraba con un orgullo que casi dolía, su rostro, usualmente marcado por la preocupación desde que su constructora quebró, se suavizaba en una sonrisa de adoración. Mi madre asentía a cada palabra, sus ojos brillando. Yo me dediqué a empujar un trozo de pollo con mi tenedor, creando pequeños surcos en la salsa oscura sobre mi plato. Como contadora principal de una gran empresa de exportación, mi vida transcurría entre números, balances y proyecciones. Un mundo de lógica y orden que contrastaba violentamente con el caos emocional de estas cenas. Y entonces le dije, continuó Amalia, alcanzando el clímax de su historia, si quieres una casa que refleje tu estatus, necesitas arte, no solo muros. Y, ¡zas!, firmó el presupuesto completo, con la comisión extra. Un coro de «wow» y «qué bárbara» llenó el comedor. Mi padre levantó su copa de vino. Esa es mi hija. Siempre sabiendo lo que vale. Un brindis por Amalia, el orgullo de esta familia. Las copas chocaron. Yo levanté la mía apenas unos centímetros de la mesa, un gesto vacío. El orgullo de la familia. La frase resonó en mis oídos, amarga como la hiel. Durante 3 años, cada día 15 del mes, una parte considerable de mi sueldo desaparecía de mi cuenta bancaria y aterrizaba en la de mis padres, un sacrificio silencioso para mantener a flote precisamente esa casa, ese escenario de Coyoacán donde ahora se celebraba a mi hermana. Cuando los aplausos se calmaron, mi madre posó su mirada sobre mí. No había malicia en sus ojos, solo una especie de decepción casual, la que se tiene por un objeto que no cumplió su función. Ojalá aprendieras un poco de tu hermana, Itzel, dijo, su voz ni fuerte ni suave, sino con ese tono cortante de la verdad dicha sin cuidado. La verdad, no eres ni la mitad de mujer que es tu hermana. El aire se congeló. El murmullo de la conversación se detuvo. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero esa noche, después de años de tragarme el coraje, algo dentro de mí finalmente se rompió. El hilo delgado de la paciencia, desgastado por 36 transferencias bancarias y miles de esperanzas rotas, se partió en 2. Lenta, deliberadamente, empujé mi silla hacia atrás. El ruido de la madera arrastrándose sobre el mosaico antiguo fue un chillido agudo en el silencio sepulcral. Todos los ojos se giraron hacia mí, sorprendidos por mi movimiento. Levanté la vista del plato y la clavé primero en mi madre, luego en Amalia, que me miraba con una mezcla de confusión y superioridad. Mi voz, cuando salió, fue un susurro helado, tan calmado que daba miedo. Entonces que ella pague la hipoteca. El silencio que siguió fue aún más profundo, casi ensordecedor. Amalia parpadeó, su sonrisa perfecta vacilando por primera vez. Mi madre abrió la boca, incrédula. Pero fue mi padre quien reaccionó de la forma más dramática. Su rostro, ya pálido por naturaleza, perdió todo color, volviéndose de un blanco ceroso. Se aferró al borde de la mesa como si el mundo se estuviera inclinando. «¿Hipoteca?», balbuceó, cada sílaba un esfuerzo. «¿Qué hipoteca?». Me puse de pie, sintiendo un temblor en las piernas pero manteniendo la voz firme. «La hipoteca que he estado pagando yo sola durante los últimos 3 años para que no perdieran esta casa. Esa hipoteca». Dejé que las palabras flotaran en el aire, pesadas e irrefutables. Y entonces, sin esperar respuesta, me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejando atrás un escenario de rostros congelados y una verdad que acababa de explotar en el corazón de mi familia.
El aire fresco de la noche en la Ciudad de México se sentía como una bofetada helada al salir de la casa, un agudo contraste con la atmósfera sofocante que había dejado atrás. Mientras conducía mi auto compacto por las calles empedradas de Coyoacán, alejándome de la fachada colonial de la casa de mis padres, las imágenes de sus rostros conmocionados se repetían en mi mente. Pero debajo de la ira que hervía a fuego lento, había una capa más profunda y antigua de dolor. Un dolor que tenía su propio museo privado en mi memoria. Cada injusticia, cada comparación, cada momento en que me sentí invisible, era una pieza de exhibición en ese museo silencioso. La primera sala era la de la adolescencia. En una pared, colgaba el recuerdo de mi graduación de la preparatoria. Había terminado con el mejor promedio de mi generación, un logro que me costó noches enteras de estudio y un sinfín de sacrificios. Estaba de pie en el escenario, con el diploma en la mano, buscando a mi familia entre la multitud. No estaban. Más tarde, me enteré de que habían decidido ir a una pequeña exposición de diseño en la colonia Condesa porque Amalia, que apenas comenzaba la universidad, tenía un boceto exhibido. Un boceto. Mi madre me lo explicó por teléfono con una simpleza exasperante. Ay, hija, lo tuyo era solo una ceremonia, esto era una oportunidad para tu hermana. Colgué el teléfono sintiendo un vacío tan grande que parecía que me había tragado el corazón. En la siguiente vitrina estaba la universidad. La pagué yo misma. Desde los 17 años, trabajé en cafeterías, di clases particulares de matemáticas, hice de todo para cubrir las colegiaturas de contaduría. Veía a mis amigas salir los fines de semana mientras yo transcribía apuntes hasta la madrugada. Mientras tanto, mis padres juntaron sus ahorros para enviarle a Amalia un verano a un curso de arquitectura en Barcelona. Para que se inspire, para que abra su mente, decía mi padre. Nadie pareció preguntarse si mi mente también necesitaba abrirse, o si mis hombros se cansaban de cargar con el peso de mi propia educación. Y luego, la sala de la vida profesional. El día que me ascendieron a contadora principal, llamé a mis padres, emocionada. La respuesta de mi madre fue un tibio: qué bueno, hijita. Al menos es un trabajo estable. Estable. Esa era la palabra que usaban para describir mis logros, seguros, predecibles, aburridos. Sin embargo, cuando Amalia consiguió que una de sus remodelaciones saliera en una página de la sección de sociales de una revista local, mi padre compró 10 ejemplares. Enmarcó la página y la colgó en la sala principal, justo encima del sofá, para que todos los visitantes pudieran verla. Mi ascenso, que representaba años de esfuerzo y competencia feroz, nunca mereció más que un comentario pasajero. Mientras conducía por Insurgentes, recordé un incidente de hacía apenas un año. Acababa de hacer la transferencia mensual de la hipoteca, 42,000 pesos que deberían haber ido a la cuenta de ahorros para el enganche de mi propio departamento. Fui a visitarlos esa tarde. Mi padre estaba en el patio, quejándose de la economía. La cosa está dura, dijo, mirando al horizonte. Menos mal que tenemos a Amalia, ella sí que sabe moverse en las grandes ligas. La pobre de Itzel, bueno, su trabajo de oficina es seguro, sí, pero de ahí no va a salir para hacer algo grande en la vida. Sentí una punzada tan aguda en el pecho que me quedé sin aire. Las palabras estaban justo en la punta de mi lengua. Quería gritarle: ¿algo grande? Estoy salvando el techo sobre tu cabeza, papá, ¿hay algo más grande que eso? Pero me mordí el labio hasta casi sangrar. Me callé. ¿Por qué? Porque una parte estúpida y masoquista de mí todavía albergaba la esperanza de que un día, por sí solos, se dieran cuenta. Que una tarde, mi madre me llamaría y diría: hija, hemos visto todo lo que haces por nosotros. Gracias. O que mi padre me daría una palmada en la espalda y admitiría: estaba equivocado contigo, eres más fuerte de lo que pensaba. Esa esperanza era mi veneno. Me mantenía encadenada, esperando una validación que nunca llegaría. Llegué a mi departamento en la Roma Norte. Un espacio pequeño, alquilado, pero mío. Era mi refugio. Encendí la luz y lo primero que vi fue mi corcho de inspiración colgado en la pared. En el centro, escrito con letras grandes y coloridas, estaba el nombre de mi sueño: Finanzas Femeninas.
Mi plan de negocio para una consultoría financiera enfocada en ayudar a mujeres emprendedoras a lanzar y hacer crecer sus negocios. Cada detalle estaba ahí, el logo, el mercado objetivo, las proyecciones a 5 años. Saqué mi libreta de planificación del bolso. La abrí en la página donde desglosaba los costos iniciales. Renta de oficina pequeña, 20,000 pesos al mes. Marketing inicial, 50,000 pesos. Registro de marca, 15,000 pesos. Cada mes, cuando transfería el dinero a mis padres, era como si estuviera tachando una de estas líneas, posponiendo mi propio futuro para subsidiar su presente. Estaba salvando su legado, la casa de Coyoacán, a costa de construir el mío. Y esta noche, la verdad finalmente había salido. No de la forma en que lo había imaginado, no en una conversación calmada, sino como una explosión, un acto de desesperación. Y mientras me quitaba los zapatos y me dejaba caer en el sofá, una sola pregunta daba vueltas en mi cabeza: ¿qué pasará ahora? La memoria es un mecanismo extraño. A veces, oculta los detalles dolorosos bajo una capa de normalidad, hasta que un evento los detona y todo regresa con una claridad brutal. Sentada en el silencio de mi pequeño departamento, el recuerdo de cómo empezó todo este calvario me golpeó con la fuerza de una ola. Fue una noche de tormenta de hace exactamente 3 años. Septiembre. El cielo sobre la Ciudad de México se caía a pedazos, y el sonido de la lluvia contra mi ventana era incesante. Acababa de llegar del trabajo, empapada y exhausta. Me preparaba un té cuando mi celular vibró con una insistencia anormal. Era mi madre. Mi corazón dio un vuelco. Ella nunca llamaba tan tarde. «Mamá, ¿estás bien?» Al otro lado de la línea, su voz era un hilo tembloroso, roto por sollozos ahogados. «Itzel. Hija. ¿Qué pasa? Me estás asustando». «Es tu padre», dijo, y el mundo se me detuvo. Perdió el último contrato grande. La constructora, se acabó, Itzel. Estamos en la ruina. Podía escuchar el pánico desnudo en su voz, la vergüenza, el miedo. Mi padre, Damián, siempre había sido un hombre orgulloso, casi arrogante en su éxito. La idea de verlo derrotado era algo que mi mente no podía procesar. Pero, ¿cómo? Tenían ahorros, ¿no? La risa de mi madre fue un sonido horrible, sin alegría, lleno de desesperación. Los ahorros se fueron tratando de mantener la empresa a flote. No nos queda nada. Y lo peor, la casa. La hipotecamos hace años para invertir en un proyecto que fracasó. No hemos podido pagar las últimas mensualidades. Hizo una pausa, y su siguiente frase fue apenas un susurro. El banco nos va a embargar, hija. Vamos a perder la casa. La casa de Coyoacán. La casa donde crecí, donde aprendí a andar en bicicleta en el patio trasero, donde cada marca en la pared era un recuerdo. La idea de que fuera arrebatada por un banco, reducida a un número en un expediente de deuda, me pareció una profanación. No, no, eso no puede ser, dije, más para convencerme a mí misma que a ella. El pago vence en 3 días, continuó, su voz quebrándose por completo. Son 42,000 pesos. No los tenemos, Itzel. No tenemos nada. Y entonces vino la súplica, las palabras que se convertirían en mi sentencia. Por favor, hija. Sálvanos. Solo esta vez. Te juro por mi vida que solo será esta vez. En cuanto tu padre se recupere, te lo devolveremos todo. Por favor. Me quedé de pie en medio de mi cocina, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el llanto de mi madre y el rugido de la tormenta afuera. En ese momento, yo tenía mis propios planes. Tenía casi 100,000 pesos ahorrados, el fruto de años de trabajo extra y disciplina férrea. Eran para el enganche de mi departamento, mi boleto a la independencia total, mi sueño. Pero, ¿cómo podía hablar de mi sueño cuando el de ellos se estaba derrumbando? ¿Cómo podía decir no cuando mi madre, por primera vez en su vida, sonaba tan desamparada? Cerré los ojos. Vi el rostro de mi padre, despojado de su orgullo.
Vi a mi madre, aterrada. Vi la casa, nuestro único ancla familiar, a la deriva. Está bien, mamá, dije, y mi propia voz me sonó lejana. No te preocupes. Yo me encargo. Mañana a primera hora tendrán el dinero. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil durante mucho tiempo. Me repetí a mí misma las palabras de mi madre, solo esta vez. Me aferré a ellas como a un salvavidas. Era una crisis. Las familias se ayudan en las crisis. Después, todo volvería a la normalidad. A la mañana siguiente, transferí el dinero. La llamada de mi madre fue de puro alivio y gratitud. Gracias, hija. Eres un ángel. Solo esta vez, te lo prometo. Le creí. O más bien, quise creerle. Pero, esta vez, se convirtió en la siguiente, y luego en la siguiente. Un mes después, fue un mensaje de texto: hijita, tu papá todavía no encuentra nada, ¿nos ayudas este mes también? El próximo ya veremos cómo le hacemos. Y yo volví a decir que sí. Y al mes siguiente, la misma historia. Poco a poco, la emergencia se convirtió en rutina. Para no tener que pasar por la angustia de la llamada cada mes, programé una transferencia automática. Cada día 15, el dinero salía de mi cuenta. Cada día 15, mi sueño se alejaba un poco más. Y así pasaron 3 años. 36 transferencias. 1,5 millones de pesos. Un secreto que me carcomía por dentro. Un sacrificio que nadie, absolutamente nadie en mi familia, parecía saber o querer saber que existía. Las semanas que siguieron a esa desastrosa cena de domingo fueron un extraño limbo de silencio. Mis padres no llamaron. Amalia no me escribió. Era como si, al decir la verdad en voz alta, me hubiera vuelto radiactiva, demasiado peligrosa para acercarse. Por un lado, el silencio era un alivio. No más cenas forzadas, no más sonrisas falsas. Pero por otro, era un silencio que gritaba, un vacío que confirmaba mi nueva posición en la familia, la de una paria. Intenté enfocarme en mi trabajo, en mi vida. Me sumergí en auditorías complejas y planes fiscales. Empecé a correr por las mañanas en el Parque México, tratando de sudar la frustración y la ansiedad. Incluso retomé mi plan de negocios para finanzas femeninas, actualizando las cifras, investigando el mercado. Trataba de convencerme a mí misma de que estaba mejor así, que finalmente era libre. Pero la libertad se sentía extrañamente como soledad. La herida seguía abierta, y cada vez que mi teléfono sonaba, una parte de mí saltaba, esperando, tontamente, una llamada de disculpa, un intento de reconciliación. Nunca llegó. El golpe final, el que aniquiló cualquier atisbo de esperanza que pudiera quedar en mí, llegó un sábado por la tarde. Estaba en mi departamento, con el sol de la tarde entrando por la ventana, tratando de decidir el color de una pared. Mi celular vibró. Era un mensaje de WhatsApp de la señora Pilar, nuestra vecina de toda la vida en Coyoacán, una mujer chismosa pero de buen corazón que siempre me había tenido un cariño especial. Itzel, hijita. No vas a creer lo que tus papás pusieron en la casa. Te mando una foto. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Pusieron qué? Antes de que pudiera responder, la imagen llegó. La descargué con los dedos temblorosos. Y entonces la vi. La pantalla de mi teléfono mostraba la fachada de la casa de mis padres, la misma que yo había salvado. Y colgada justo encima de la puerta principal, extendiéndose a lo ancho del balcón del segundo piso, había una lona enorme, de esas que se usan para eventos. Letras rojas, grandes y chillonas, sobre un fondo blanco impecable. El texto era inequívoco. Felicidades, Amalia, por preservar el patrimonio de nuestra familia. Tuve que leerlo 3, 4, 5 veces. Cada palabra era un golpe físico. Preservar. El patrimonio. De nuestra familia. La frase daba vueltas en mi cabeza, absurda, monstruosa. Sentí que el aire me faltaba, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me dejé caer en el sofá,
el teléfono todavía en la mano, la imagen que mandóme las retinas. Esto ya no era un olvido. No era una simple falta de gratitud. Esto era un acto deliberado. Era la reescritura activa de la historia. Estaban borrando mi nombre de las páginas y grabando el de Amalia en letras de oro. En su nueva narrativa, yo no solo era invisible y nunca había existido. Mi sacrificio, mi 1,5 millones de pesos, mis 3 años de ansiedad y sueños pospuestos, todo había sido tragado por un agujero negro y reemplazado por una mentira gloriosa y conveniente. Una ola de frío me recorrió el cuerpo, seguida de un calor abrasador que me subió por el pecho hasta la garganta. Estaba aturdida. Pero debajo del shock, algo nuevo comenzó a formarse. Una resolución dura y afilada como el cristal. Ya no sentía tristeza. La tristeza había sido reemplazada por una rabia pura, cristalina. Me di cuenta de que antes de ver esa lona, una parte de mí todavía albergaba la fantasía de que, si hablaba con ellos, si les explicaba con calma mi dolor, tal vez entenderían. Había decidido que el próximo fin de semana los buscaría, que intentaría tener una conversación adulta. Esa lona, con sus letras rojas y vulgares, acababa de aniquilar esa posibilidad. Me demostró que no había nada que hablar. Ellos no habían olvidado, la habían elegido olvidar. Me levanté del sofá. Caminé hacia el pequeño archivero donde guardaba mis documentos importantes. Saqué una carpeta de cartón color manila. En la etiqueta, escrito con mi propia letra, se leía, préstamo familiar. La abrí sobre la mesa del comedor. Ahí estaban. 36 estados de cuenta bancarios impresos, uno por cada mes. 36 flechas rojas que yo misma había dibujado, apuntando a la transferencia automática. Y en la primera página, una hoja de cálculo con la suma total, actualizada al último mes, 1,5 millones de pesos. Miré los papeles, las pruebas irrefutables de mi verdad. Y luego volví a mirar la foto en mi teléfono. La mentira impresa en una lona contra la verdad impresa en papel. En ese momento, la Itzel que esperaba, que perdonaba, que entendía, murió. Y en su lugar, nació la Itzel que actuaría. Ya no se trataba de buscar reconocimiento o amor. Se trataba de reclamar la verdad. Podían colgar una lona, pero yo tenía los recibos. Y me aseguraría de que todo el mundo los viera. Con la rabia todavía zumbando en mis oídos, mi primer instinto fue llamar a mis padres y gritarles hasta quedarme sin voz. Pero me detuve. ¿Qué lograría con eso? Negarían todo, me llamarían loca, exagerada. Necesitaba un plan. Necesitaba actuar con la misma frialdad con la que ellos habían reescrito nuestra historia. Mi primera llamada fue a la única persona en mi familia en la que aún podía confiar, mi tío Tadeo, el hermano menor de mi padre. Tadeo era profesor de historia, un hombre tranquilo y observador que siempre había visto a través de las pretensiones de la familia. Contestó al segundo timbrazo. Itzel, qué milagro, ¿cómo estás? No muy bien, tío, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Qué sabes de una lona que colgaron en la casa? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro pesado. Híjole, sobrina. Me temo que es exactamente lo que parece. Tu padre y tu madre están contando una historia muy diferente. ¿Qué historia?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Están diciendo que Amalia, con sus contactos y su genio financiero, renegoció la deuda con el banco. Que convenció a no sé quién de darles un plan de pagos favorable y que, básicamente, ella salvó la casa. La voz de mi tío estaba cargada de desaprobación. Incluso oí a tu padre decirle al tío Rogelio que están pensando en poner la casa a nombre de Amalia. Como una recompensa, un legado para la que supo protegerlo, punto. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi paciencia. Poner la casa a su nombre. La casa que yo pagué. La bilis me subió por la garganta. Lo sé, es una locura, continuó Tadeo, como si leyera mi mente. Nadie se atreve a decir nada, pero a todos nos parece extraño.
Amalia nunca ha sido buena con el dinero. Pero tus padres están obsesionados. Creo que la quiebra de tu padre lo rompió más de lo que admitirá jamás, y necesita creer que una de sus hijas es una triunfadora. Gracias, tío. Necesitaba escucharlo de ti. Itzel, dijo, su tono volviéndose serio. Han ido demasiado lejos. Sé que eres una persona paciente, pero la paciencia tiene un límite. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí. Sí, lo sabía. Colgué el teléfono, la confirmación de mi tío solidificando mi resolución como cemento fresco. Justo cuando estaba guardando el celular, vibró de nuevo. En la pantalla, apareció el nombre, Amalia. Mi pulso se aceleró. Dudé un segundo antes de contestar. Hola, dije, mi tono plano. Hermanita, ¿cómo estás? Su voz era falsamente alegre, como siempre. Oye, ¿ya supiste? Papá y mamá se volvieron un poco locos y están planeando una fiesta para mí, ¡qué oso! Sentí una náusea. ¿Una fiesta? ¿Por qué? Ay, pues por lo de la casa. Ya sabes, todo ese lío con el banco. Logré hablar con unas personas y arreglar las cosas. Pero mis papás están exagerando, como siempre. Quieren hacer una cena grande en un restaurante en Polanco para agradecerme formalmente, punto. Hizo una pausa, y su voz bajó un poco, adquiriendo un matiz que no pude descifrar, ¿era arrogancia o algo más? Me da un poco de pena, la verdad, yo no hice nada tan importante. Ahí estaba. Una fisura en su fachada. Una admisión, por pequeña que fuera, de que sabía que el pedestal en el que la habían puesto era una farsa. Probablemente no sabía los detalles, no sabía de mi sacrificio, pero en el fondo, sabía que ella no había salvado nada. Su inseguridad, la necesidad constante de ser validada, le impedía rechazar el honor que no merecía. Ah, sí, respondí, mi voz goteando un sarcasmo que no me molesté en ocultar. Pues qué modesta. Ella pareció no notarlo, o eligió ignorarlo. Sí, bueno, el punto es que te van a invitar, obvio. Espero que vengas. Significaría mucho para mí, y para ellos. Para que vean que todo está bien entre nosotras, ¿sabes? Para que vean que todo está bien. Para que yo fuera un accesorio más en su celebración, la hermana menor sonriente y solidaria, aplaudiendo la mentira. La audacia de su petición me dejó sin aliento. No te preocupes, Amalia, dije, y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Ahí estaré. No me la perdería por nada del mundo. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. La invitación era la pieza que me faltaba. Me habían entregado el escenario, el público y el momento perfecto. Iban a dar una fiesta en su honor. Perfecto. Yo llevaría el entretenimiento. Miré la carpeta sobre mi mesa. Ya no era solo un archivo de quejas personales. Era el guión de la obra que estaba a punto de dirigir. La llamada de Amalia fue la chispa que incendió la pradera. La ira inicial se transformó en una energía fría y concentrada. Mi departamento dejó de ser un refugio para convertirse en mi cuartel general. Durante la siguiente semana, viví una doble vida. De día, era Itzel, la contadora principal, analizando balances y dirigiendo reuniones con una eficiencia impecable. De noche, era una estratega, una detective de mi propia vida, ensamblando el caso más importante que jamás había preparado. El primer paso fue organizar la evidencia. Saqué todos los estados de cuenta de la carpeta y los extendí sobre el suelo de mi sala. 36 hojas de papel que formaban un mapa de mi sacrificio. Pero no era suficiente. Necesitaba que la historia fuera visual, impactante, innegable. Encendí mi laptop de trabajo. Abrí Excel, mi herramienta, mi arma. Creé un nuevo libro y empecé a teclear. Columna A, fecha. Columna B, monto. Columna C, concepto. Rellené cada una de las 36 celdas, una por cada transferencia. La cifra final en la parte inferior de la columna B me miraba fijamente,
1.500.000 pesos. Pero los números por sí solos son fríos. Necesitaba darles un rostro. Abrí mi viejo celular, el que guardaba en un cajón. Recé para que aún encendiera. Lo hizo. Navegué por los mensajes de texto antiguos, y ahí estaban, joyas de la manipulación emocional. Hijita, este mes la cosa está peor, ¿nos echas la mano? Si no, tu papá se va a deprimir mucho. Octubre, hace 2 años. Itzel, tu hermana necesita dinero para los materiales de una maqueta importantísima. No podemos decirle que no. ¿Podrías cubrir la hipoteca completa este mes? Te lo reponemos en cuanto podamos. Enero, hace 1 año y medio. La promesa de reponerlo, por supuesto, nunca se cumplió. Hija, solo para recordarte que mañana es 15. No se te vaya a olvidar, por favor. Un mensaje de hace 6 meses, tan casual, como si fuera una suscripción a un servicio. Hice capturas de pantalla de cada uno. Los mensajes más desgarradores, los más indignantes. Los guardé en una carpeta en mi escritorio llamada Evidencia. Luego, volví a la hoja de cálculo. Usando las herramientas que utilizaba para presentar informes al consejo de administración de mi empresa, convertí los datos en gráficos. Un gráfico de barras que mostraba el monto de cada pago, con picos en los meses en que me pidieron un extra. Un gráfico circular que mostraba que esa ayuda representaba casi el 40% de mis ingresos netos durante esos 3 años. La pieza final era la presentación. Abrí PowerPoint. Elegí una plantilla limpia, corporativa, sin adornos. El título de la primera diapositiva era austero y brutal. Informe financiero, Proyecto de Rescate Patrimonial Familiar, 2022 a 2025, presentado por Itzel Cruz. Diapositiva por diapositiva, construí mi argumento. La primera mostraba la línea de tiempo, comenzando con la llamada de pánico de mi madre. La siguiente, el gráfico de barras. La tercera, las capturas de pantalla de los mensajes, resaltando las frases clave, solo esta vez, te lo prometemos, es tu deber. La última diapositiva era la más simple y la más poderosa. Solo mostraba la cifra total en números enormes y rojos en el centro de la pantalla, 1.500.000 pesos. Mientras trabajaba, una parte de mí se sentía enferma. Estaba aplicando mi profesionalismo, mis habilidades, para exponer a mi propia familia. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, se sentía increíblemente viva. Por primera vez, no estaba reaccionando al dolor, lo estaba canalizando. Estaba tomando el control. Guardé la presentación final en 3 lugares distintos, en mi laptop, en una memoria USB que puse en mi llavero y en la nube. No iba a permitir que un fallo técnico arruinara mi momento. Finalmente, imprimí el informe completo de Excel, con sus tablas y gráficos. Lo llevé a una tienda de suministros de oficina y pedí que lo encuadernaran con una cubierta de plástico transparente y un lomo negro. Hice 10 copias. Esa noche, con las 10 copias del informe apiladas en mi mesa de comedor y la presentación guardada, me senté en silencio. Había transformado mi dolor en datos, mi humillación en un informe ejecutivo. Iban a dar una fiesta para celebrar una mentira. Y yo iba a llegar con 10 copias de la verdad bajo el brazo. Ya no era la hija invisible. Era la auditora. Y el día de la auditoría estaba a punto de llegar. El restaurante que mis padres eligieron en Polanco era exactamente el tipo de lugar que esperarías, pretencioso, caro y diseñado para impresionar. Candelabros de cristal colgaban de techos altos, camareros con uniformes impecables se deslizaban entre mesas vestidas con manteles de lino blanco, y el aire olía a dinero y perfume. Habían reservado un salón privado en la parte trasera, un espacio íntimo perfecto para una celebración familiar o para una ejecución pública. Recibí la invitación oficial a través del grupo de WhatsApp de la familia, un mensaje enviado por mi madre lleno de emojis de copas de champán y caritas sonrientes. Celebrando a nuestra campeona Amalia, no pueden faltar. Leí el mensaje y sentí una calma gélida apoderarse de mí. El escenario estaba listo. Llegué deliberadamente tarde.
quería que todos estuvieran ya allí, que el ambiente festivo estuviera en su apogeo. Mientras caminaba desde el estacionamiento, me aseguré de que mi bolso de mano se sintiera pesado y sólido. Dentro, junto a mi cartera y mis llaves, estaban las 10 copias encuadernadas de mi informe y la memoria USB. Mis armas. Me puse un vestido negro, simple pero elegante. Un vestido que decía que estaba allí por negocios, no por placer. Mi cabello estaba recogido en un moño bajo y apretado, y mi maquillaje era mínimo pero intencionado. Quería que mi rostro se viera claro, mis ojos directos. No quería esconderme detrás de nada. Cuando entré al salón, el ruido me golpeó. Risas, charlas, el tintineo de los cubiertos. Vi a toda mi familia extendida, tíos, tías, primos, todos reunidos para rendir homenaje a la heroína de la familia. Mi padre, Damián, estaba en la cabecera de la mesa, con una copa de vino en la mano, luciendo más relajado y orgulloso de lo que lo había visto en años. Mi madre, Noemí, iba de un lado a otro, asegurándose de que todos estuvieran cómodos, su rostro radiante de felicidad. Y en el centro de todo, por supuesto, estaba Amalia. Llevaba un vestido de diseñador de un color verde esmeralda que gritaba, «Mírenme». Sonreía, aceptaba abrazos y felicitaciones, desempeñando su papel a la perfección. Cuando nuestros ojos se encontraron a través del salón, me dedicó una pequeña sonrisa, una mezcla de triunfo y una pizca de nerviosismo. La ignoré. «Itzel, llegaste», exclamó mi madre, acercándose a mí. «Pensé que no vendrías». «¿Cómo podría perdérmelo?», respondí, mi voz neutral. «Es una noche muy importante». Me indicó un asiento vacío al final de la mesa, lo más lejos posible del centro de poder. Perfecto. Me daba una vista panorámica de toda la habitación. Me senté en silencio, observando. Vi a mi primo, un joven de 20 años llamado Fabián, luchando con una laptop conectada a un proyector en la esquina de la habitación. Era el encargado del homenaje visual, el slideshow. El eslabón débil. La cena transcurrió entre platos de comida que apenas probé y conversaciones en las que no participé. Asentía, sonreía vagamente, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba repasando mi plan, anticipando cada movimiento. El nudo en mi estómago no era de nervios, sino de anticipación. Era como los momentos antes de una gran presentación en el trabajo, esa mezcla de adrenalina y certeza absoluta en tus datos. Después del postre, mi padre se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un cuchillo para pedir silencio. «Familia», comenzó, su voz resonando con una emoción impostada. «Gracias a todos por venir. Hoy es una noche muy especial. Como saben, pasamos por tiempos muy difíciles. Hubo un momento en que pensamos que lo perderíamos todo, incluido lo más preciado, esta casa que ha visto crecer a 4 generaciones de nuestra familia». Hizo una pausa dramática. Vi a mi tía Pilar secarse una lágrima inexistente. Pero en los momentos más oscuros, continuó mi padre, girándose hacia mi hermana, es cuando surgen los verdaderos héroes. Y nuestra heroína tiene un nombre, Amalia. Todos aplaudieron. Amalia bajó la cabeza, fingiendo modestia. Mi estómago se revolvió. Con su inteligencia, su tenacidad y sus increíbles contactos, ella sola se enfrentó al banco y salvó nuestro hogar. Por eso, y por mucho más, esta noche es para ti, hija. Fabián, por favor, el homenaje. Fabián, nervioso, presionó una tecla en la laptop. La pantalla del proyector cobró vida. La función estaba a punto de comenzar. Y yo estaba lista para mi entrada en escena. El plan se había puesto en marcha 2 días antes de la fiesta. Sabía que habría un slideshow, era el tipo de gesto grandilocuente que a mis padres les encantaba. Y sabía que Fabián, mi primo, siendo el más joven y el más adepto a la tecnología de la familia, sería el encargado. Lo llamé con un pretexto casual. «Fabi, ¿cómo estás? Oye, me enteré de que estás armando el video para la fiesta de Amalia, qué padre». «Ah, hola, prima», respondió, su voz sonando un poco estresada. «Sí, aquí estoy»,
batallando con las fotos viejas que me mandó tu mamá. La mitad están borrosas. Uf, te entiendo, dije, con un tono comprensivo. Oye, justo por eso te llamaba. Estaba digitalizando unas fotos antiguas de los abuelos el otro día y encontré unas buenísimas de cuando Amalia y yo éramos niñas en la casa de Coyoacán. Pensé que podrían darle un toque emotivo al final. ¿Crees que las puedas agregar? Claro, eso sería genial, dijo, aliviado. Me salvas la vida. Mándamelas. Te quedo más cerca, dije, improvisando rápidamente. Las tengo en una memoria USB, ¿qué te parece si te la llevo a tu casa en una hora? Así las ves y eliges las que más te gusten. Perfecto, prima, gracias. Una hora después, estaba en la puerta de su departamento. Le entregué la memoria USB. En ella, había una carpeta llamada Fotos Familia, y, dentro, una docena de imágenes escaneadas de nuestra infancia. Eran genuinas, entrañables. Pero escondida al final de la secuencia de archivos, había una que no era una foto, era mi presentación de PowerPoint. La había renombrado para que pareciera un archivo de video, recuerdos-finales, MP4. Sabía que, con las prisas, Fabián probablemente solo arrastraría todos los archivos a su programa de edición sin revisarlos uno por uno. Ahí están todas, le dije con mi mejor sonrisa inocente. Las últimas son las más bonitas. Te sugiero que las pongas al final, como una sorpresa. Hecho. Mil gracias, Itzel. De nada. Nos vemos en la fiesta. Ahora, sentada en la penumbra del salón, veía cómo mi caballo de Troya digital se desplegaba. Las primeras diapositivas eran predecibles, fotos de Amalia de niña, en su graduación, posando orgullosa frente a sus proyectos arquitectónicos. La música de fondo era una balada empalagosa. Mi familia suspiraba y sonreía con nostalgia. Mis fotos aparecieron después. Amalia y yo en el jardín, ella empujándome en el columpio. Amalia y yo en Navidad, abriendo regalos. Estaban cuidadosamente seleccionadas para pintarme como la hermana menor adorable y solidaria, siempre a la sombra de la mayor. Era perfecto. Creaba una falsa sensación de armonía, adormeciendo a la audiencia antes del golpe. Vi a Fabián en la esquina, mirando la pantalla con satisfacción. Mi plan había funcionado. Ni siquiera se había dado cuenta. La música subió de volumen, indicando el gran final. La última foto genuina se desvaneció, una imagen reciente de Amalia sonriendo, con la casa de Coyoacán de fondo. El texto superpuesto decía, gracias, Amalia. Nuestro ángel guardián. Hubo un aplauso generalizado. Amalia se levantó e hizo una pequeña reverencia. Mi padre la abrazó. Era el momento cumbre de su coronación. Pero la presentación no había terminado. Justo cuando Fabián se movía para apagar el proyector, la pantalla parpadeó. Hubo un segundo de negro, y luego, apareció una nueva diapositiva. No era una foto. Era un fondo blanco, austero, con letras negras y nítidas. El tipo de diapositiva que yo preparaba para mis juntas de consejo. El título era una bomba silenciosa. Informe financiero, Proyecto de Rescate Patrimonial Familiar, 2022 a 2025. El salón se quedó en un silencio absoluto. El aplauso murió a medio camino. Las sonrisas se congelaron en los rostros. Vi a Fabián mirar la pantalla, luego su laptop, su cara una máscara de pánico y confusión. Intentó teclear algo, pero era demasiado tarde. La presentación estaba programada para avanzar automáticamente. Lentamente, como si me moviera bajo el agua, me puse de pie. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero mis manos estaban firmes. Todos los ojos, antes fijos en Amalia, ahora estaban clavados en mí. Avancé desde el fondo del salón. El sonido de mis tacones sobre el suelo de madera era lo único que se oía. Con cada paso, sentía como el poder en la habitación cambiaba de bando, fluyendo desde la cabecera de la mesa directamente hacia mí. Llegué junto a la mesa principal, me detuve al lado de mi padre,
que me miraba como si fuera un fantasma. Tomé el micrófono inalámbrico que había dejado sobre la mesa. Su superficie metálica estaba fría al tacto. Lo levanté hasta mis labios. La siguiente diapositiva apareció en la pantalla, mostrando el gráfico de barras. Y hablé. Buenas noches a todos, dije, y mi voz, amplificada por el micrófono, resonó en el silencio aturdido del salón. Era una voz que nunca antes habían escuchado de mí, calmada, controlada y absolutamente inflexible. Veo que hay algo de confusión. Permítanme aclarar. Nadie se movió. Eran una audiencia cautiva. Mis padres tienen razón en una cosa, esta noche es para celebrar a la persona que salvó la casa familiar. Pero me temo que ha habido un pequeño error en la identidad de esa persona. Giré mi cuerpo ligeramente para mirar la pantalla, invitando a todos a hacer lo mismo. El gráfico de barras estaba ahí, una cadena montañosa de picos y valles azules. Como pueden ver en este gráfico, continué, adoptando el tono de una ejecutiva presentando resultados trimestrales, durante los últimos 36 meses, se han realizado pagos consistentes para cubrir la hipoteca de la propiedad en Coyoacán. Este proyecto de rescate comenzó, para ser exactos, el 15 de septiembre de 2022. La siguiente diapositiva avanzó automáticamente. Mostraba la primera captura de pantalla del mensaje de mi madre. Las palabras, solo esta vez, te lo juro, estaban resaltadas en un círculo rojo. El proyecto se inició a petición directa de mi madre, Noemí, bajo la promesa de que sería una ayuda única y temporal. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Vi a mi madre llevarse una mano a la boca, sus ojos desorbitados por el horror. Mi padre, Damián, parecía haberse convertido en una estatua de piedra. Sin embargo, proseguí, mi voz implacable, la ayuda única se convirtió en un compromiso mensual. La siguiente diapositiva mostraba más mensajes, una letanía de súplicas y excusas. Este mes no nos alcanza, tu hermana necesita ayuda, no se te olvide que es 15. Amalia, que había estado de pie junto a mi padre, se dejó caer lentamente en su silla, su rostro verde esmeralda ahora pálido y enfermizo. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de una comprensión dañina y pánico. El total de la inversión para este proyecto de rescate patrimonial, hasta la fecha, es el siguiente. La diapositiva final apareció, la que había diseñado para hacer el golpe de gracia. Solo la cifra, en números rojos y gigantes que ocupaban toda la pantalla. 1.500.000 pesos. Un jadeo colectivo llenó la sala. Los números colgaban en el aire, obscenos en su magnitud. 1,5 millones de pesos, traduje en voz alta, para que no hubiera duda. Pagados íntegramente de mi cuenta personal. Dinero que, por cierto, estaba destinado al enganche de mi propio departamento y al lanzamiento de mi propia empresa. Dejé caer esa información y la dejé resonar. Luego, bajé el micrófono y caminé hacia mi bolso, que había dejado en mi silla. Saqué las 10 copias encuadernadas de mi informe. Para aquellos que prefieran una copia física para su revisión, dije, mi voz ahora con un filo de acero, he preparado informes detallados. Tío Tadeo, ¿me harías el favor? Mi tío, que me había estado observando con una expresión de sombrío orgullo, se levantó sin dudarlo. Tomó la pila de informes de mi mano y comenzó a distribuirlos por las mesas, como si fueran programas en un funeral. El caos estalló. La gente hablaba en susurros urgentes, hojeando los informes, mirando las pruebas con sus propios ojos. Vi a mi tía Lidia mirar a mi madre con una expresión de pura incredulidad. Mi primo Carlos negó con la cabeza, mirando a mi padre con decepción. El tribunal de la opinión familiar estaba emitiendo su veredicto, y era unánime. En medio del tumulto, me acerqué a la mesa principal. Me detuve frente a mis padres. Mi madre lloraba en silencio, las lágrimas arruinando su maquillaje. Mi padre no me miraba, su vista estaba perdida en algún punto lejano de la pared. Amalia tenía la cabeza gacha, su cabello perfectamente peinado ahora ocultando su rostro. Me incliné y hablé en voz baja, solo para que ellos tres me oyeran. Iban a dar una fiesta, susurré. Y yo traje los fuegos artificiales. Luego,
sin decir una palabra más, me enderecé. Si la verdad los avergüenza, dije, hablando al micrófono una última vez para que todo el salón escuchara mi declaración final, esa no es mi culpa. Dejé el micrófono sobre la mesa con un golpe seco. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, atravesando el mar de rostros atónitos. Nadie intentó detenerme. Mientras abría la puerta, escuché el primer sonido de apoyo, un aplauso solitario. Era mi tío Tadeo. Luego, otro se unió, y otro. Salí del restaurante y entré en la noche fresca, dejando atrás el sonido de una familia implosionando y los débiles pero crecientes aplausos a mi espalda. No sentía alegría, ni triunfo. Solo una inmensa y abrumadora sensación de alivio. La verdad, por fin, era libre. Y yo también. Al salir del restaurante, el aire de la noche de Polanco se sentía extrañamente limpio. Inhalé profundamente, llenando mis pulmones, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 años. No miré hacia atrás. Sabía exactamente la escena que había dejado, un campo de batalla emocional. Me subí a mi coche y me quedé sentada en el estacionamiento por un momento, con el motor apagado. El silencio del vehículo era un bálsamo después de la explosión. No me sentía como una heroína. No me sentía como una villana. Me sentía vacía. Pero era un vacío bueno, limpio, como una casa después de una mudanza. El espacio para algo nuevo. Imaginé el caos que se desarrollaba en el salón. Los susurros convirtiéndose en preguntas directas. Las miradas de decepción convirtiéndose en acusaciones. Mi tío Tadeo, probablemente, defendiéndome. Mis otros tíos y primos, ahora armados con las pruebas de mi informe, confrontando a mis padres. La fiesta de coronación de Amalia se había convertido en el juicio público de Damián y Noemí. La humillación debía ser insoportable. ¿Y Amalia, qué estaría sintiendo ella? Vergüenza, seguramente. Pero, ¿sentiría remordimiento, o solo rabia por haber sido expuesta? En ese momento, me di cuenta de que ya no me importaba. Su viaje emocional ya no era mi responsabilidad. Conduje a casa sin música, solo con el sonido de la ciudad nocturna. Al llegar a mi departamento, todo se sentía diferente. Las paredes que antes me parecían un recordatorio de mi sueño pospuesto, ahora se sentían como los cimientos de mi nueva vida. Dejé las llaves en la mesa y me serví un vaso de agua. Mientras bebía, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Lo miré. Una llamada de mi madre. La rechacé. Un mensaje de texto de mi padre: tenemos que hablar. Lo ignoré. Una serie de mensajes de Amalia, que ni siquiera me molesté en leer. La única llamada que contesté fue la de mi tío Tadeo. ¿Estás bien, sobrina?, preguntó, su voz sonaba cansada. Lo estoy, tío. Por primera vez en mucho tiempo, creo que sí. Fue intenso, dijo. Nunca había visto a tu padre tan roto. Y tu madre no deja de llorar. Se fueron casi inmediatamente después de que saliste. La fiesta se acabó, por supuesto. ¿Y Amalia? Se fue con ellos. No dijo una palabra. Parecía una niña pequeña y asustada. Hizo una pausa. Hiciste lo correcto, Itzel. Fue duro, pero necesario. Algunos de nosotros ya sospechábamos que algo no cuadraba. Gracias por tener el valor de decir la verdad. Gracias a ti por repartir los programas, dije, y por primera vez esa noche, una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Cuando quieras. Ahora descansa. Mañana será otro día. Colgamos, y apagué mi teléfono. No quería más drama esa noche. Me quité el vestido negro, mi armadura, y me puse mi pijama más cómoda. Me senté en mi sofá y miré por la ventana las luces de la Roma Norte. El peso que había estado cargando sobre mis hombros durante años había desaparecido. Era una sensación física, una ligereza en mi pecho, en mi respiración. Por supuesto, sabía que esto no era el final. Habría consecuencias, conversaciones incómodas,
decisiones difíciles. La estructura de mi familia se había fracturado, quizás irreparablemente. Pero esa noche, no pensé en eso. Solo pensé en el hecho de que, por primera vez, había puesto mis necesidades, mi verdad y mi dignidad por encima de la comodidad y las mentiras de mi familia. Había dejado de ser el pilar silencioso que sostenía su fachada. Y al hacerlo, había empezado a construir mis propios cimientos. La casa de Coyoacán ya no era mi ancla, era un recuerdo. Mi hogar, el verdadero, estaba empezando a construirse justo aquí, dentro de estas 4 paredes, más importante aún, dentro de mí. Pasaron 2 días de silencio absoluto. 2 días en los que mantuve mi teléfono en modo avión, creando una burbuja de paz a mi alrededor. Necesitaba ese tiempo para procesar, para dejar que el eco de la explosión se asentara. Me dediqué a cosas sencillas, limpié mi departamento a fondo, compré plantas nuevas, cociné mis platos favoritos y, lo más importante, trabajé en mi plan de negocios con una claridad y una energía que no había sentido en años. El martes por la noche, mientras estaba sentada en mi mesa de comedor, refinando proyecciones financieras para Finanzas Femeninas, tocaron a mi puerta. No era el timbre del intercomunicador, sino golpes suaves, casi tímidos, en la puerta de madera. Mi corazón dio un salto. Sabía quiénes eran. Miré por la mirilla. Ahí estaban, Damián y Noemí, mis padres. Parecían 2 extraños bajo la dura luz del pasillo. Mi padre había envejecido 10 años en 2 días, sus hombros estaban caídos, su mirada perdida en el suelo. Mi madre tenía el rostro hinchado y sin maquillaje, envuelta en un rebozo como si sintiera un frío profundo. Dudé. Una parte de mí quería dejarlos ahí afuera, ignorarlos como ellos me habían ignorado a mí durante tanto tiempo. Pero la otra parte, la que todavía era su hija, sabía que este enfrentamiento era inevitable. Respiré hondo y abrí la puerta. Entraron en silencio, mirando mi pequeño departamento como si fuera la primera vez que lo veían. Observaron mi corcho de inspiración, mis libros de finanzas apilados, las plantas nuevas en la ventana. Quizás por primera vez, estaban viendo un reflejo de quién era yo realmente, fuera de la sombra de Amalia y de la casa de Coyoacán. Itzel, comenzó mi madre, su voz era un susurro ronco. Se detuvo y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento. Hija, lo siento tanto. Me quedé de pie, con los brazos cruzados, esperando. Lo siento, no era suficiente. Necesitaba entender. Desde que tu padre perdió la empresa, continuó, su voz quebrada, he vivido con un pánico constante. Un miedo a perderlo todo, a que la gente nos viera como unos fracasados. Tenía tanto miedo de perder la casa, de perder nuestro estatus, ese miedo me cegó, hija. Me hizo egoísta. Y no quise ver el sacrificio que estabas haciendo. Mi padre levantó la vista por primera vez. Sus ojos estaban rojos. Yo fui un cobarde, dijo, y la confesión pareció costarle un esfuerzo físico inmenso. No pude soportar mi propio fracaso. Ver a tu hermana triunfar, o lo que yo creía que era triunfar, era mi única escapatoria. Me aferré a su éxito como un pretexto para no enfrentar mi propia vergüenza. Y en mi egoísmo, te puse a ti una carga que no te correspondía, mientras le daba el crédito a ella. Fue imperdonable. Lo que te hice no tiene nombre. Escuché sus palabras. Y por primera vez, no eran excusas, sino explicaciones. Provenían de un lugar de dolor y de vergüenza genuinos. Vi a 2 personas rotas, no a 2 monstruos. 2 personas que, abrumadas por sus propias debilidades, habían cometido un error terrible. Hemos hablado, dijo mi madre, secándose las lágrimas. Y vamos a arreglar esto. Mañana mismo iniciamos los trámites para poner la casa a tu nombre. O a nombre de las 2, como tú decidas. Es tuya. Tú te la ganaste. Ahí estaba. La oferta que, años atrás, habría sido la validación definitiva, el premio por el que tanto había luchado en silencio. Poner mi nombre en la escritura de la casa familiar. Pero mientras los miraba, parados en medio de mi propio espacio,
el que yo había creado y pagado, me di cuenta de una verdad sorprendente. Ya no lo quería. Negué con la cabeza, suavemente. No, dije, mi voz tranquila. No quiero la casa. Me miraron, confundidos. Yo ya tengo un hogar, continué, haciendo un gesto a mi alrededor. Y pronto tendré el mío propio, uno que compraré con mi dinero, bajo mis términos. Me acerqué a la mesa y señalé la pila de papeles de mi plan de negocios. Lo que merecía no era un nombre en una escritura. Lo que merecía era respeto. Era ser vista. Y eso es algo que no me dieron. Me volví hacia ellos, mi mirada clara y sin rencor. Aprecio que hayan venido. Aprecio su honestidad, por fin. Pero no pueden arreglar esto poniendo mi nombre en un papel. El daño ya está hecho. Y ahora, necesito espacio para construir mi propia vida, lejos de esa casa y de todo lo que representa. Se quedaron en silencio, asimilando mis palabras. No había ira en mi voz, solo una finalidad tranquila. La era de Itzel, la salvadora silenciosa, había terminado. Mis padres no discutieron. Quizás, por primera vez, realmente me escucharon. Asintieron lentamente, una aceptación sombría en sus rostros. Los acompañé hasta la puerta en un silencio que ya no era incómodo, sino simplemente conclusivo. Antes de irse, mi madre se volvió. ¿Y Amalia?, preguntó en voz baja. No ha salido de su cuarto en 2 días. Me encogí de hombros. Ella tiene su propio camino que recorrer. Y yo el mío. Cerré la puerta y me apoyé en ella, soltando un suspiro que pareció vaciar mis pulmones por completo. No sentí la euforia de la victoria, sino la paz profunda de la resolución. No los había perdonado, no todavía. El perdón era un proceso, y quizás llegaría con el tiempo. Pero los había entendido. Y al entender sus miedos y sus debilidades, pude finalmente liberarme del poder que tenían sobre mí. Su aprobación ya no era el sol alrededor del cual giraba mi mundo. Caminé de regreso a mi mesa de comedor. La luz de mi laptop iluminaba el logo que había diseñado para mi empresa, Finanzas Femeninas, con una mariposa estilizada cuyas alas eran gráficos de crecimiento. Durante años, había canalizado mi energía, mi inteligencia y mi dinero en mantener a flote el legado de mi familia. Ahora, toda esa energía volvería a mí, a mi propio legado. Me di cuenta de que el $1,500,000 no había sido una pérdida total. Fue una inversión carísima en la lección más importante de mi vida. Me enseñó que mi valor no dependía de la validación externa. Me enseñó que la verdadera independencia no es solo financiera, sino emocional. Y me enseñó que soy mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. Salvé su casa, sí. Pero en el proceso, había aprendido a salvarme a mí misma. Afuera, la Ciudad de México brillaba, un tapiz infinito de luces y posibilidades. Por primera vez, sentí que yo era una de esas luces, no una sombra. Ya no era Itzel, la hermana menor, la hija obediente. Era Itzel, la fundadora. Itzel, la constructora de su propio futuro. Tomé mi pluma y abrí mi libreta en una página nueva. En la parte superior, escribí, Pasos para el lanzamiento, mes 1. La vida seguía. Mi vida. Y mientras empezaba a escribir, una última pregunta flotó en mi mente, una pregunta no para mí, sino para ustedes, los que han escuchado mi historia hasta el final. ¿Hice lo correcto? ¿Debería darles otra oportunidad algún día? Déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Gracias por escuchar.